Vamos a ver en nuestro libro de disciplina de la Iglesia Metodista Libre cuál es nuestra posición con respecto a la, a la doctrina del Espíritu Santo. Como iglesia, cuál es nuestra posición oficial. Lo que está en nuestro libro de disciplina es la posición oficial de nuestra iglesia. O sea, cada hermano puede tener cualquier idea, cualquier argumento o cualquier forma de pensar de manera individual, pero como iglesia nosotros tenemos nuestra posición en cuanto al Espíritu Santo, y si nosotros vamos a dar esta materia aquí en el seminario, yo pienso que debemos de comenzar nosotros analizando y dialogando acerca de la posición de nuestra iglesia en cuanto a ese tema. Yo les dejé una tarea a ustedes que debían de hacer. Le mandé los artículos de religión de la disciplina que tienen que ver con la doctrina del Espíritu Santo. Y había una pregunta que ustedes debían de responder, que debían de enviarme esa tarea, fuera por WhatsApp o por email u otra vía que ustedes les fuera conveniente hacerlo. No de todo la he recibido. Yo espero que los que faltan la envíen en el día de hoy. Pero en el día de hoy nosotros vamos a ver acerca de esa temática. De esa temática vamos a ver en el día de hoy, y seguimos tratando acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Ya en los próximos 2 sábados le va a corresponder a ustedes, cada uno ya tiene el tema, y si alguno lo quiere físico, que pase por la oficina, que ya se lo entregan. Así que vamos a orar para que Dios nos guíe en esta hora. Hermano Almanza, ore al Señor para que Dios nos guíe en esta clase, en este día. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Amén. Amante Dios y Padre bueno, te damos gracias. Gracias por este tiempo, la oportunidad que tú nos das, Padre eterno, de reunirnos, Padre celestial, para aprender más de ti, mi Dios, para que nuestro conocimiento de ti crezca, Padre celestial. Padre eterno, ponga a cada uno de nosotros mente y corazón dispuesto a ser edificado, a crecer en el conocimiento tuyo. Y en el Maestro, Señor, síguelo dirigiéndolo, síguelo llenando, Padre eterno, para que Él pueda, Padre eterno, ayudarnos, Señor, en el crecimiento y el conocimiento tuyo, mi Dios. Mira a los hermanos que estamos aquí, cada uno representado y cada familia representada, Señor, aquí. Bendice, cuida y dirige, Señor. A los hermanos que no han podido entrar, mi Dios, dirígelo, Padre eterno, guíalo, ábrele los caminos, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a comenzar de una vez la clase de hoy. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a presentar los artículos de religión. Entonces vamos a ir mirando las preguntas que tenemos. Entonces, en base a esa pregunta vamos a tener las intervenciones de cada uno. Ustedes pueden hacer cualquier pregunta adicional a las que están ahí también. Y también participar. Ustedes pueden, para participar, levanten su mano ahí, o si no tienen la opción de cómo levantar la mano de manera virtual, háganlo físicamente. Ustedes hacen así. Ustedes están viendo la mano mía levantada, ¿verdad? Si usted no puede darle a la pantallita ahí para que salga su mano, entonces usted echa la mano así. Yo sé que usted quiere participar, porque si una forma no funciona la otra, ¿verdad? Así que vamos entonces, mis hermanos, a compartir la pantalla para ponerla. Entonces, miren, ahí tenemos lo primero que creemos del Espíritu Santo. Dice ahí el Espíritu Santo, su persona. Dice ahí, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, procediendo del Padre y del Hijo,
Él es uno con ellos, la eterna deidad, igual en divinidad, majestad y poder. Él es Dios actuando en la creación, en la vida y en la iglesia. La encarnación y ministerio de Jesucristo fueron consumados por el Espíritu Santo. Él continúa revelando, interpretando y glorificando al Hijo. Eso es lo primero que creemos acerca del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a ver algunas citas bíblicas que tienen que ver con eso, y cualquier pregunta que vaya surgiendo la pueden hacer. Entonces, miren, en Mateo 28:19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la primera pregunta que tenemos ahí es: ¿en qué nombre debemos de bautizar? ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿En qué nombre debemos de bautizar? Vamos a ver. Ahí mismo lo dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como estamos hablando del Espíritu Santo, hay que bautizar en nombre del Espíritu Santo. Ahí dice que debemos de bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en nombre del Espíritu Santo solamente. No, en nombre de los tres, la unidad. Porque ustedes saben que hay muchas personas, hay algunas iglesias que bautizan solamente en el nombre de Jesús. Y solamente mencionan a Jesús y no mencionan ni a Dios ni al Espíritu Santo. Entonces, el mandato de Cristo Jesús para la fórmula bautismal que Cristo nos dejó, dice: bautícenlo en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en esa parte no debe de haber ninguna duda en nosotros. Cuando nosotros vamos a bautizar, tiene que ser en nombre de los tres. No puede ser ni en nombre del Padre, ni en nombre del Hijo, ni en nombre del Espíritu Santo solamente. Jesús dijo: bautícelo en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa parte está bien clara ahí, mis hermanos. Si hay alguna pregunta, ustedes saben que esto es un diálogo que tenemos. Si usted tiene alguna pregunta, aparte de la que está ahí, usted puede hacer cualquier otra pregunta. Esa pregunta simplemente para que nos sirva de guía. Pero usted puede hacer, o si tiene algo que aportar más a lo que estamos diciendo, usted pide la palabra para que usted haga su aporte. Hermana María García, ¿usted tenía algo que aportar? ¿O una pregunta? Sí, con relación a la pregunta que está ahí, que usted hacía, yo levanté la mano ahorita, pero después el hermano Manuel contestó, y como dice ahí, pues, lo dice claro, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque estemos hablando del Espíritu Santo per se, pero cuando vamos a hacer este acto, cuando vamos a ya efectuarlo, tiene que ser en nombre de los tres, como está establecido en el principio. Amén. Pues continuamos con la siguiente cita bíblica. La siguiente cita bíblica dice Juan 4:24: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces dice aquí: ¿cómo deben adorar a Dios los verdaderos adoradores? ¿Cómo deben de adorarlo? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y en verdad. Recuérdense que nosotros estamos haciendo aquí un repaso de una clase que es para nuevos creyentes, ¿verdad? Por eso las preguntas son tan fáciles y son elementales, porque simplemente es refrescando nuestra mente sobre lo que se le enseña a los nuevos creyentes cuando llegan a nuestra iglesia, de lo que creemos acerca del Espíritu Santo. Para nosotros esas son preguntas muy elementales, porque ya en este nivel se supone que todo eso no lo sabemos, pero debemos refrescarlo, porque con esas cosas que vamos a estar manejando cada día, ¿verdad? Esto es como un repaso a esa parte que ya sabemos, y es muy importante este repaso. Entonces, Juan 14, 16 y 17 dice: yo le pediré al Padre y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar
porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, ¿a quién dijo Jesús que mandaría del Padre? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y cómo le llama Jesús en este pasaje al Espíritu Santo? Ahí hay dos nombres que Jesús le da al Espíritu Santo ahí, en este pasaje. El Consolador. El Consolador. ¿Y qué más? El Espíritu Santo de verdad. El Espíritu de verdad, exactamente. O sea, Jesús ahí describe al Espíritu Santo como el Consolador y como el Espíritu de verdad. Pero se está refiriendo a la misma persona que es al Espíritu Santo. O sea, que antes de Jesús se dijo que él mandaría el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros. Entonces, ahí hay otra cita bíblica más, Juan 14:26, por el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, le enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que yo os he dicho. Entonces, sí, voy a dar una sugerencia. Dígame. En base de esa referencia que usted dio ahora. Sí. Entonces, ya, el Espíritu Santo, entonces cuando Jesucristo prometió que Él lo va a hacer recordar de que todo Él había enseñado. Entonces, es decir que el Espíritu Santo entonces juega un papel muy importante en la vida del cristiano, como en todos los sentidos. Entonces, no solamente para enseñar, sino nos refresca la mente, nos ayuda. Es decir, que Jesucristo lo prometió. Entonces, ningún cristiano entonces puede vivir sin el Espíritu Santo. Amén. Así entonces, mismo es sumamente importante. Y a mí me gusta mucho ese versículo. Cuando él dice que él lo va a recordar todo lo que él había enseñado. Es decir, que él sabe que sin el Espíritu Santo, entonces ellos no van a poder seguir en ese camino. Eso es sumamente importante. Entonces, ningún cristiano puede vivir sin ese Consolador. Así mismo es, hermano. Entonces vamos a continuar. Si alguien más no tiene la mano levantada, entonces lo primero que vemos ahí es que el Espíritu Santo proviene del Hijo y del Padre también. Entonces, la siguiente cita bíblica dice, Juan 15, verso 26, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. O sea, ¿de quién dará testimonio el Espíritu Santo? ¿De quién? Del Padre, de Jesús. De Jesús, ¿verdad? De Jesús. Exactamente, porque Jesús que está hablando ahí, ¿verdad? Y dice que Él testificará acerca de mí. En otro versículo que no es este también nos dice que Él va a testificar acerca del Padre, ¿verdad? Y del Hijo. Pero en este versículo específicamente está hablando acerca de que va a testificar acerca de Jesús. Hermana Evelyn, ¿usted levantó la mano? Sí, yo quería decir que hay otro versículo de la Biblia que dice que ninguna persona puede aceptar a Cristo si Dios no lo pone. O sea, si el Espíritu Santo no nos da ese testimonio de Jesús en nuestro interior, entonces la gente no cree. Exacto. Por eso es importante la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que nos trae a Cristo. Y Él es el que va trabajando en nosotros para traernos a Cristo Jesús. Esa es una de las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es muy importante. Miren, mis hermanos, estas verdades que estamos viendo en esta hora son muy importantes porque estas son la base para los demás. A veces nosotros queremos aprender cosas profundas de la Biblia y las cosas elementales no las manejamos. Si nosotros no manejamos las cosas elementales, cuando nos metamos en las cosas profundas, entonces ¿saben lo que va a pasar? Que nos vamos a confundir y no vamos a entender lo que
lo que la Biblia nos está enseñando. Por eso esta parte es bueno que la dominemos bien cada uno de nosotros y que la entendamos correctamente, para que cuando estemos profundizando en la palabra no se nos vuelva la mente un desorden y un caos, sino que podamos sistematizar las enseñanzas y tenerla bien organizada en nuestras mentes y entender mejor la palabra de Dios para nuestras vidas. Seguimos con la siguiente pregunta. La siguiente cita bíblica, Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará toda la verdad, porque no hablará por sus propias cuentas, sino que dirá todo lo que oiga y le anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso le dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, ¿qué otras cosas hará el Espíritu Santo cuando venga? Esta cita es muy importante. Vamos a ver. ¿Qué dice Jesús que va a ser el Espíritu Santo según esta cita bíblica que tenemos aquí? Vamos a ver. ¿Quién quiere? ¿Me escuchan? Sí, sí, Sara, habla. Bueno, lo primero es que nos va a guiar a toda verdad. Amén. Y va a glorificar al Padre, que eso ya lo vimos. Bueno, va a glorificar a Cristo, eso Sí. ya lo vimos, porque el texto dice que Él me glorificará y es Jesús que está hablando. Sí. Y dará a conocer de lo que es el Padre, de lo que es el Hijo, el Amén. Espíritu. O sea, miren lo importante que es el Espíritu Santo. Y este verso dice que Él nos guiará a toda la verdad. O sea, para conocer la verdad tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. Y la otra cosa que va a hacer el Espíritu Santo en la vida de nosotros, ¿a quién es que Él va a glorificar? ¿A quién es? Al Padre Y a Cristo Jesús. Y al Hijo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo no viene para hacerme famoso a mí, ni para exaltarme a mí, ni para que yo sobresalga sobre los demás. El Espíritu Santo viene para exaltar a Cristo Jesús y a Dios el Padre, y para que la obra de Cristo Jesús sea completa en nuestras vidas. Entonces nosotros no podemos creer que el Espíritu Santo viene para que yo me crea que yo soy algo importante. Yo solamente soy un instrumento de Dios que Dios ha escogido para usarme para honra y gloria de su nombre. Y eso tenemos que tenerlo muy importante, bien claro, cada uno de nosotros en esta hora, mis hermanos y hermanas. Entonces, y hay otra cosa que hace, según ese versículo, pastor. Sí, continúa, hay hermana. algo más que hace el Espíritu Santo. Sí. Nos anunciará las cosas por venir. Exactamente. Muy dice importante esa aclaración. O sea que Él nos va a ayudar a entender las cosas por venir. O sea que nosotros sabemos que hoy en día el mundo vive mucha confusión. Hay demasiada gente hablando de muchas cosas, interpretando cosas. Incluso miren, ahora mismo con la vacuna que se está poniendo, hay mucha gente que no se vacuna porque dicen que eso es el chip que se están poniendo del anticristo. Y que ese es el sello de la bestia, dicen otros, y todas esas cosas. Ahora, ¿quién es que nos ayuda a entender una cosa u otra? El Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros, lamentablemente, hay mucha gente que han dejado la guía del Espíritu Santo y se han dejado guiar por sus sentimientos, por sus emociones, por su intelecto, por cierta filosofía, y no se han dejado guiar del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros lo que tenemos es que cada día llenarnos del Espíritu Santo para que Él sea que nos guíe a toda la verdad, a cada uno de nosotros, y nos dé entendimiento y sabiduría de las cosas que han de venir y cómo van a venir para nuestras vidas. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a ayudar a entender todas esas cosas a cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Aquí tenemos Primera de Corintios 6:11, Gálatas 3:2 y Juan 3:5 al 8. Son tres
verso bíblico que vamos a leer, dice, después de leer estos versos, menciona las obras que el Espíritu Santo hará en nosotros. Primera de Corintios 6:11 dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Y Juan 3:5-8 dice, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Respondió Jesús. El que nace del cuerpo es cuerpo, el que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprenda de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y los oye silbar, aunque ignora de dónde viene y a dónde va. Asimismo pasa con todo el que nace del Espíritu Santo. Entonces, después de leer estos versos, menciona las obras que el Espíritu Santo hará en nosotros. Vamos a ver, ¿quiénes quieren comenzar? ¿Cuáles obras el Espíritu Santo va haciendo en cada uno de nosotros? Bueno, la primera parte es que somos lavados, santificados y justificados. Amén. O sea, miren bien cómo o sea, el Espíritu Santo nos lava. Eso quiere decir que nuestro corazón es tan sucio por el pecado, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que los ríos de agua viva fluyen en nosotros cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Eso está hablando ahí de la unción del Espíritu Santo. Entonces, eso lo que hace es que lava nuestras mentes y nuestros corazones. Y dice ahí, nos santifica, o sea, purifica nuestras mentes y nos justifica, o sea, perdona nuestros pecados, nos hace sentir que somos perdonados y que somos libres del pecado. Toda esa obra la hace el Espíritu Santo. ¿Alguien más puede decir algunos más de los otros versos? Pastor, cuando él hace la pregunta de que si recibieron el Espíritu por la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje de Cristo, él ahí le pregunta, o sea, él le deja dicho que si fue por la ley o por el mensaje que recibieron y aceptaron a Cristo, que recibieron el Espíritu. O sea, le está diciendo que la ley está hace tiempo y no habían recibido el Espíritu de Dios. Inmediatamente reconocieron y aceptaron el mensaje de Cristo. Entonces vino el Espíritu Santo de Dios a ellos. Entonces ya no viven por la ley, sino por la gracia y por la aceptación de Cristo Jesús. Sí, miren, lo que pasa es, ahí debemos hacer una aclaración, porque ese punto que toca el hermano Almanzar es muy importante. Los hermanos ahí en la iglesia de Galacia, ellos estaban sirviendo a Dios con mucho gozo, pero vinieron unos judíos a decirles, si ustedes no se circuncidan y se someten a la obra de la ley, ustedes no van a alcanzar salvación. Entonces, ellos estaban volviendo a la circuncisión y a la cosa antigua. Entonces el apóstol Pablo le dice a ellos, bueno, pero cuando ustedes se arrepintieron, ustedes recibieron el Espíritu Santo de Dios. ¿Ustedes lo recibieron por las obras de la ley o por la fe en Jesucristo? Pues si ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe en Jesucristo, ¿por qué tienen que volver otra vez a la ley? ¿Por qué tienen que volver a eso? Entonces, nosotros encontramos hoy en día muchos hermanos que después de tener 10, 15 y 20 años sirviendo al Señor y gozándose en el Señor, ahora están con una práctica rara de que porque ahora descubrieron la verdad. Eso es igual que yo veo muchos hermanos que últimamente que se están convirtiéndose en cristianos mesiánicos. Después de que tenían 15 o 20 o 30 años alabando al Señor en su congregación y sintiendo ahora de que descubrieron la verdad y ahora son mesiánicos. Yo no estoy diciendo que ser mesiánico sea malo, ni nada de eso. Pero si yo desde que yo tengo 32 años siendo pastor en la iglesia metodista y he sentido el Espíritu Santo de Dios, porque yo tengo que ir a buscar otras cosas. Si Dios no quiere que yo deje de ser dominicano para salvarme. Dios no le dice a nadie que niegue su nacionalidad para salvarlo.
Dios lo sabe en la cultura que usted está. Dios lo salva ahí donde usted está, en su cultura, y nos gozamos en el Señor por toda la cultura y por las diferentes formas que el Espíritu Santo se manifiesta a través de cada cultura. Pero yo nací, me crié en la cultura dominicana, y Dios ama la cultura dominicana como ama la cultura judía, como ama la anglosajona, como ama la cultura asiática, como ama la cultura africana. O sea, toda la cultura Dios la ama. Lo único que Dios, cuando venimos a Cristo, todas las cosas que no son agradables de la cultura, Dios las va quitando de nuestras vidas, y nosotros solamente lo que hacemos es que vivimos acorde a lo que dice la palabra de Dios. Pero no nos dejemos engañar, mis hermanos, de tantos movimientos raros que andan, como que descubrieron una revelación nueva ahora, y que esa revelación es la que es la importante, y lo que usted creyó ya no sirve. No se deje engañar de la gente, porque la Biblia no habla de eso. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta, y la Biblia que debe de guiarnos a cada uno de nosotros, y para eso está el Espíritu Santo de Dios, para guiarnos cada día a cada uno de nosotros. La hermana Evelyn levantó la mano. Sí, y yo le quería decir que lo que pasa con esas personas es lo que usted mencionaba ahorita, pastor, que cuando la simiente no está bien, cuando los principios no lo tenemos claros, entonces viene cualquier ola y nos lleva, porque yo veo que suena bien, porque me suena poderoso, porque yo no estoy muy segura de lo que yo creía al principio, entonces ahora me dejo llevar por el viento que vino. Por eso nosotros tenemos que tener clara nuestra simiente y el fundamento de nuestra fe, para que nada nos mueva de ahí. Entonces, en la tercera cita que tenemos ahí, Juan 3, 5 al 8, nos habla que quien nos da una vida nueva y quien nos ayuda a comenzar una vida diferente a la que llevábamos antes, ya da por el pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. O sea, hay posibilidad de nosotros comenzar una nueva vida guiada por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por eso dice Jesús, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y la misión del Espíritu Santo en nosotros cuando venimos a Cristo es que esa nueva vida se haga una realidad en cada uno de nosotros. Tenemos que abrir las puertas al Espíritu Santo de Dios y dejar que Él obre con libertad en la vida de cada uno de nosotros. No veo más manos levantadas. Vamos a seguir hacia adelante para que sigamos mirando qué nos dicen estos versos de la palabra de Dios. Entonces, dice aquí, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestro interior, dentro de nosotros? ¿Qué hace? Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que lo adopta como hijo y le permite clamar Abba, Padre. Primera de Pedro 1:22, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Tito 3:5, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestro interior, dentro de nosotros? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Vamos a ver. Quiero escuchar. Entonces, vamos a ver, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestro interior, hermana María García? Como podemos ver ahí en la cita de Romanos 8:15, una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es que nos liberta, porque al estar esclavizado por el pecado, por la ignorancia, muchas veces, ya cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, pues ya vamos siendo libres de muchas cosas, y muchas cosas que a veces nosotros hacemos, decimos y pensamos. Entonces ya nos va liberando de todo eso. Amén. Y eso es evidente. Sí. Hermana Sara. En la segunda cita, luego de que el Espíritu nos adopta, que es lo que dice la primera, en la segunda, el Espíritu nos habla de que nos purifica, porque menciona que hemos sido
purificados, obedeciendo a la verdad. Y ahí habla del amor, de lo que esa purificación en nosotros ha producido, que es el amor sincero que nosotros tenemos para amarnos unos a otros como hermanos. Sí. La hermana Naomi. Y amén, como vemos en la cita de Tito 3:5, que aparte de que nos lava, Él nos regenera y nos renueva a través de Él. Sabe que muchas veces a través de esa vida pecaminosa que nosotros tuvimos, Él lo que hace es que hace una regeneración desde adentro hacia afuera y también nos renueva a través de su Espíritu Santo. Y ahí podemos también entender que Él nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Hermano Manuel Almanzar. Miren, Así los que mismo quieran como dijo, participar, levanten la mano. Y si usted no puede activar su campanita, levántela así, que yo la veo también. Hermano Manuel Almanzar. así mismo como dijo Naomi, pastor, Él nos lava, pero Él no lava interiormente, Él lava nuestro corazón. ¿De qué nos lava? De, como dijo usted ahorita, de los pecados, la vida pecaminosa que teníamos antes, y cuando nos regenera, es cuando Él comienza a instruirnos para buena obra o para la obra del Señor. O sea, Él saca todo lo impuro, lo malo, los malos pensamientos, los malos deseos, las malas actitudes, y Él nos llena con nuevas actitudes, con nuevos pensamientos, con nuevos deseos, que ya no son a favor de nosotros y en contra de los demás, sino que nosotros podamos dolernos de la necesidad del prójimo. Nosotros pensemos en el prójimo, y ya cuando tenemos estos pensamientos y estas actitudes, ya estamos imitando a Jesús, porque nosotros vimos que Jesús nunca veló por él, sino por el prójimo, por los demás. Y Jesús mismo dijo en su palabra que él vino a salvarnos. Y así mismo cada uno de nosotros debemos pensar en ayudar al prójimo a venir a la salvación, a proceder al arrepentimiento. Miren, mis hermanos, no veo más manos levantadas. Déjame aclarar algo. Miren, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestro interior? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Miren, Kingston, profe. Kingston, usted quería decirle algo también. Sí, hable, varón. Cuando tenemos el Espíritu Santo, algo, el Espíritu Santo le hace a la persona obedeciendo, y también le hace a la persona tener amor, porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos amar a los prójimos, y también y tener el corazón limpio. Amén. Miren, mis hermanos, hay algo que yo quiero resaltar sobre estos versos bíblicos, y principalmente en el primero, Romanos 8:15, y es bueno que nosotros pongamos mucha atención a esta parte. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestro interior? Miren, una persona cuando no tiene a Cristo, que vive en el pecado, una de las características de esa persona es que vive llena de miedo. Y dice aquí el apóstol Pablo: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. O sea, el pecado ha traído un espíritu de esclavitud, que la gente vive llena de miedo. Incluso sabe que la Biblia dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Entonces dice aquí la palabra de Dios, Romanos 8:15, que el espíritu que lo adopta como hijo le permite clamar Abba Padre. Esa expresión Abba Padre es una expresión de confianza, una expresión de seguridad. Es cuando usted va donde su papá y le dice papito o papi, padre mío. O sea, cuando usted tiene como esa confianza de hablar con su padre, que usted siente que él lo está escuchando y que usted no tiene ningún temor. O sea, cuando nosotros estamos en pecado, nosotros nos estamos escondiendo de Dios. Pero cuando venimos a Cristo y confesamos nuestro pecado, entonces nuestros corazones son librados. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y quita ese espíritu de miedo y de esclavitud que había en nosotros por el pecado, y ahora nos trae un espíritu
de confianza, o sea, nos sentimos con nuestros corazones limpios y puros para nosotros poder conectarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces, esa es una obra muy importante y cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo podemos entender lo que yo estoy diciendo ahora. Porque cuando andábamos en el pecado, andábamos con miedo y en esclavitud. Y hay muchos cristianos que andan con miedo. ¿Saben por qué? Porque todavía tienen pecado escondido en su corazón que no lo han llevado a la cruz de Cristo Jesús. Y cuando usted ve a un cristiano que tiene miedo, usted tiene que orar por liberación por ese cristiano, porque algún pecado escondido hay en su corazón. Porque lo único que produce miedo en la vida del ser humano es el pecado. Y el Espíritu Santo viene para quitar todas esas raíces del pecado, y quitar todo ese miedo y restablecer nuestra confianza con Dios para que podamos hablar con Dios en un ambiente de armonía, de confianza, o sea, que podamos conectarnos con Él, y esa obra la hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces, cuando hay algún hermano o hermana que tiene miedo, algún rasgo de pecado ahí en su vida, que no le está permitiendo que el Espíritu de Dios fluya en ella para que le dé el poder necesario para seguir hacia adelante. Y eso es muy importante, mis hermanos y hermanas, en esta hora. O sea que el Espíritu de Dios lo purifica y nos hace nuevo. Y entonces, pero miren aquí, en 1 de Pedro 1:22 dice, ahora que se han purificado, obedeciendo ¿a qué? A la verdad. Para nosotros los cristianos, ¿dónde es que está la verdad? Vamos a ver, una pregunta. En Cristo. Sí, pero en Cristo, pero ¿dónde la encontramos? La palabra. La Biblia. En la Biblia. O sea, para nosotros, o sea, el Espíritu Santo de Dios ha purificado nuestros corazones, obedeciendo ¿a qué? A la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo usa para purificarte. Eso es bueno que lo tengamos bien en cuenta, cada uno de nosotros. La palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo usa para purificarnos a cada uno de nosotros, para purificar nuestros corazones. Entonces, la otra cosa es que nosotros somos salvos no por nuestra obra de justicia. Hay mucha gente en la iglesia que vienen a la iglesia y estando en la iglesia actúan como si fueran católicos todavía. Ustedes saben que los católicos enseñan que la gente se salva haciendo obra, ¿verdad? La gente se salva haciendo obra. Entonces, cuando una gente viene a la iglesia cristiana evangélica, que viene de la iglesia católica, entonces se involucra en toda la actividad de la iglesia, en todas las cosas, y se involucra en muchas actividades porque creen que haciendo muchas cosas que va a alcanzar la salvación. Nosotros alcanzamos la salvación por la misericordia de Dios, no por la obra que hacemos. La obra que hacemos la hacemos. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, y de lo que Dios ha hecho tenemos que dar. Y todo aquel hermano o hermana que ha sido librado del pecado y de la atadura de esclavitud del mundo, entonces cuando viene a los pies de Cristo, no le queda otra cosa que dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Y esa obra la hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno. Ahora, en estos versos nos habla acerca de que el Espíritu Santo nos santifica. ¿Cuáles características debe tener una vida santificada? ¿Cuáles características? Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber de sacerdotar, de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que le predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como realmente es la palabra de Dios, la cual actúan ustedes, los creyentes. Pero también dice Primera de Pedro 1:21, por medio de él ustedes creen en Dios que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Entonces, según estos versos, mis hermanos y hermanas, ¿cuáles características debe tener una persona santificada?
Vamos a ver qué ustedes han entendido por esos versos que terminamos de leer. ¿Cuáles características debe tener una persona santificada? Pero entonces vamos a ver cuáles características debe tener una persona santificada. María García, vamos a ver. Ahí según la primera cita, nosotros podemos ver que una de las características es nosotros proclamar el evangelio. ¿Quién más? Vamos a ver. Pueden seguir. Conmigo es una pregunta. En el versículo, Romanos 15:16 habla que lo primero que uno tiene que, luego de que uno es santificado, es que uno tiene que proclamar el evangelio, es decir, para que las personas que aún perfectamente otras personas puedan conocerlo. Entonces, ahí viene mi pregunta, porque he visto muchos cristianos que no les gusta el evangelio. Ellos dicen que están santificados. Ellos dicen que están santificados, que Dios los lavó, que Dios los purificó, que Dios los restauró, que tienen el Espíritu Santo, que fueron bautizados por el Espíritu Santo, pero no quieren predicar. Entonces, ¿cómo trabajar ese grupo de personas? Porque yo creo que ellos están diciendo una cosa y se están contradiciendo por otra, porque el Espíritu Santo te permite y te ayuda a fin de que tú perfectamente puedas pregonar el evangelio. Amén. Mira, hermana, quiero aclarar algo. Lo primero es que esa no es la primera característica de una persona santificada, proclamar el evangelio de Dios, sino es una característica. No tiene que ser la primera, pero es una característica. Quiero aclarar eso. Lo segundo es que todo lo lavado con la sangre de Cristo, estamos llamados a proclamar el mensaje del evangelio. O sea, no es algo opcional, es un mandato de Dios. Todo lo que Dios ha llamado, tenemos que proclamar el evangelio de salvación. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa gente? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es enseñarle lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la evangelización, que es para todos. Y en segundo lugar, orar para que Dios le ayude a entender su palabra. Porque dijimos hace un momento que a través de la palabra que el Espíritu Santo nos va purificando y va cambiando nuestras vidas. A través de la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, estamos aquí para ver lo que dice la palabra de Dios y en eso que estamos. Entonces, nosotros lo que tenemos es que enseñarle la palabra de Dios a esa gente para que ellos entiendan que es una responsabilidad de todo y que el Espíritu Santo viene a hacer ese trabajo en la vida de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermana Evelyn y después María Jesús. Sí, escúcheme, pastor, como es con relación a lo que ya usted dice y a lo que dice Naomi, que quiero aportar, porque realmente en cuanto a eso que dice Naomi, son muchas cosas, pastor, que si a veces nosotros no ponemos a ver, porque como dice ella, realmente hay muchas personas que profesan ser una cosa, pero entonces con sus hechos pues vienen a demostrar algo diferente y lamentablemente nosotros lo vemos a diario y muchas veces en las mismas iglesias, como personas que ya tienen tiempo en la iglesia, que ya se supone que por el tiempo que tienen ya tienen que haber recibido del Espíritu Santo ya todo lo que puede proporcionar si están en la búsqueda de Él, pero no tan solamente quizás no quieren compartir la palabra de Dios con otros, este plan de salvación que nosotros nos dieron por gracia y que se nos manda también a que nosotros podamos darlo por gracia, sino que a veces también el trato hacia los demás, la apatía y la relación que a veces nosotros tenemos con los demás, con a veces personas nuevas que llegan, o sea, deja mucho que decir. Entonces, ¿cómo nosotros debemos, como quizás hermanos que tenemos un poquito más de tiempo o un poquito más de conocimiento, o sea, cómo, o sea, pedirle al Señor que nos ayude a nosotros quizás a llegarnos a esa persona y poder hablarle a esa persona un poquito acerca de lo que ofrece el Espíritu Santo, qué es lo que demanda, el amor de Dios y que nosotros como seguidores del Señor Jesucristo pues debemos hacer y debemos comportarnos y debemos manejarlo y expresarle eso a los demás. Amén. Hermana Evelyn. Sí, yo quería aportar que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, la proclamación del Evangelio sale de manera natural, como algo normal en nuestras vidas. Esas personas que no les gusta predicar, que no les gusta la evangelización, como usted dice, quizás el tema de evangelizar de alguna manera específica sea lo que les cueste y con algo de instrucción ellos entonces se encaminen a esa evangelización.
pero la proclamación como tal del evangelio, la persona que tiene el Espíritu Santo la va a hacer natural, porque Él vive en nosotros y Él glorifica a Jesús, como ya nosotros hablamos anteriormente. Entonces, en todo lo que nosotros hacemos, esa proclamación, esa acción de gracias y ese mover de Él en nosotros va a salir, se va a reflejar, se va a manifestar. Lo que sucede es que la evangelización tiene diferentes formas y para algunas personas es fácil hacerlo de una manera y para otros quizás no tan fácil. Así es. De todas maneras, mis hermanos, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios en su vida y Dios ha hecho algo nuevo en él, es difícil poder quedarse callado. Porque nosotros hablamos es porque no podemos callar lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso no es un asunto que me digan el día que hay que predicar o que yo tengo que ser evangelizar. Es un asunto que si yo callo exploto. Eso es así. Eso, el que tiene el Espíritu de Dios, donde quiera que está, la gente se da cuenta que hay algo diferente ahí. Porque hay algo que usted tiene que entregarlo a los demás, que usted no quiere quedarse callado ni callada. ¿Hay alguien más que quiera decir algo de los otros versos bíblicos? ¿Cuáles características debe tener una persona santificada? Ya aparte de proclamar el evangelio, ¿qué otras cosas más? Yo, profe. Dígame, hermana Manicia. Dios le bendiga. Amén. Vemos que el Espíritu Santo tiene varias características que cuando la persona recibe el Espíritu Santo, tiene habilidades, tiene una habilidad de que le dan voluntad para hacer la cosa de Dios sin que otro tiene que decirle hacerlo, cualquier cosa que tiene que hacer en la iglesia. Y también tiene voluntad y tiene una capacidad de hacer lo que Dios permite hacerlo. Ahora bien, que sabe que hay diferentes dones, cada quien no lo recibe igual. Y hay gente que recibe, que tiene un don para la enseñanza y tiene don para ayudar y tiene don de dar a otro que necesita, pero cada quien, no todo el mundo que recibe el Espíritu Santo puede predicar, tiene otra cosa puede hacer, no solamente evangelizar, no solamente predicar. Hay otra cosa que el Espíritu Santo da fuerza para dar valor para hacer. Que Dios le bendiga. Amén. Bueno, hermano Manuel Almanzar, te iba a aportar algo más. Sí, pastor, sobre eso mismo. Como decía la hermana Evelina, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo da testimonio a través de nosotros, porque nos provoca, nos mueve a pregonar o a predicar, a hablar de la salvación, de la palabra de Dios. En la iglesia, siempre que los profesores de escuela dominical están dando la clase, la esposa mía me hace señas que deje que los profesores den la escuela, porque es que yo siempre me la tomo para mí. Y yo le digo a los hermanos, ustedes me pueden buscar para cualquier cosa y quizás yo esté ocupado, pero si me buscan para hablar de la palabra de Dios, yo siempre estoy disponible para hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque que cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, Él nos mueve y eso es un fuego interior de nosotros proclamar y, como dijo la hermana, dar por gracia lo que por gracia recibimos. Nosotros recibimos la salvación y aceptamos y recibimos la palabra de Dios, el mensaje. Entonces, así mismo nosotros tenemos ese fuego por dentro, por dar a los demás lo que hemos recibido y por proclamar al mundo, ¿verdad?, lo que Dios hizo en nuestra vida, la renovación, la santificación, el nuevo hombre que ya nosotros somos, la nueva persona, la nueva criatura. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos mueve a nosotros testificar de la verdad de Dios, del amor de Dios, de la salvación, a dar por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. Amén. La hermana Sara.
Con relación al último verso que aparece ahí de Primera de Pedro, una característica que debe tener una vida santificada es que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amén. Muy importante esa parte ahí. Su fe y su esperanza están puestas en Dios. Eso quiere decir, mis hermanos, que mi conducta y mis palabras deben de reflejar que yo no estoy pensando en las cosas de este mundo, sino estoy pensando en los planes de Dios para mi vida. Eso es muy importante. Vamos a continuar. Estamos mirando lo que cree nuestra Iglesia Metodista Libre acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso estamos mirando en esta mañana y tenemos un diálogo sobre eso basado en lo que dice nuestro libro de disciplina y lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Así que vamos a continuar. Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué ha sido derramado en nuestros corazones? ¿Qué ha sido derramado? El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. ¿Y cuál fue el medio? ¿Y cuál fue el medio para derramar el amor de Dios en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, exactamente. O sea que nosotros hemos conocido el amor de Dios porque el Espíritu Santo hizo eso una realidad en nuestras vidas a través del Espíritu Santo que nos ha dado. Eso es muy importante, mis hermanos y hermanas. Entonces, ¿qué nos asegura el Espíritu Santo? Esto es muy importante. Vamos a ver, Romanos 8:16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de ¿quién? De Dios. De Dios. Gálatas 4:6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Primera de Juan 5:7. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos asegura el Espíritu Santo según estos versos, mis hermanos? ¿Qué nos asegura? Yo no sé si Sara levantó la mano de nuevo o es que la tiene levantada. De que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Podemos ir confiados delante de Él. Exacto. Y los tres dan testimonio de nuestra nueva nacionalidad y nuestra adopción. Sí, miren, mis hermanos, hay mucha gente que dice, no, porque ser cristiano es que usted tenga fe en Dios y que cree en Cristo, y eso es sentimiento, eso no es importante. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea que la vida cristiana es algo que se vive y se siente. Eso no es algo estático, ni algo ceremonial, ni algo que yo estoy en la iglesia porque mis papás eran de la iglesia o porque esa es la que yo conozco, porque ahí me siento bien. No. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda a estar seguros de que yo soy hijo e hija de Dios. O sea que es algo que yo tengo que sentirlo en mi vida y que debo de vivirlo a diario en mi vida, que no es solamente algo que yo profeso con la boca y ya está bien, no es algo que debemos de sentirlo. Si el Espíritu de Dios está en nuestra vida, algo nuevo tiene que pasar en nosotros. Eso no es algo así. O sea que el Espíritu Santo nos da seguridad de salvación, seguridad de que somos hijos de Dios, da testimonio de Dios en nuestra vida. Todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Muy importante. Entonces, seguimos, mis hermanos. Aquí, ¿por quién somos sellados y para qué un sello? Segunda de Corintios 1:22 dice, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de su promesa. Efesios 1:13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y Efesios 4:30, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces, ¿por quién somos sellados nosotros, mis hermanos? Hermana Evelyn, usted levantó la mano. Por el Espíritu Santo, Dios. Sí, somos sellados por el Espíritu Santo y un sello es para dar
para mostrar propiedad o pertenencia de algo. Entonces, cuando la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, significa que fuimos apartados para Dios, que ya no somos igual que el resto del mundo, sino que ahora tenemos un dueño, un Señor, somos de su propiedad, creación de Él y para Él. Amén. Pastor, y en esa misma línea que mencionaba Evelyn, Sí. pues esa propiedad que nos da el sello del Espíritu Santo, pues número uno, como dice el texto de 2 de Corintios, nos da garantía de sus promesas, tenemos ese sello como garantía. Y como dice Efesios, ese sello de que somos de Dios, de que somos de Él, pues es el que nos va a identificar en el día de la redención. Amén. No, y cuando el diablo quiera atacarnos a nosotros, se va a encontrar de frente con ese sello de propiedad. Y ese sello es el Espíritu Santo de Dios. Él nos sella. O sea, ya el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Porque ahora nosotros somos propiedad legítima de Dios en nuestras vidas. Eso es muy, o sea que Él viene y nos sella como propiedad de Dios a cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Entonces, dice aquí, vivimos según la carne o según el Espíritu. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? ¿Qué función hace en nuestros cuerpos? Romanos 8:9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 6:19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Gloria a Dios. O sea, la primera pregunta es, ¿vivimos según la carne o según el Espíritu? El Espíritu, bro. Según el Espíritu. Según el Espíritu. La segunda pregunta, ¿dónde mora el Espíritu de Dios? ¿Dónde es que mora? En nuestro cuerpo. En nuestro corazón. En nuestro corazón, o sea, en nuestro cuerpo. O sea, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Sí. Es el templo. O sea, no son las 4 paredes donde nos reunimos a adorar a Dios. Esas 4 paredes nosotros tenemos que respetarlas y tenemos que honrarlas. ¿Saben por qué? Porque ese lugar se ha destinado para adorar a Dios, la iglesia. Pero donde Dios mora es en nuestro cuerpo, que es donde mora el Espíritu Santo de Dios. Y por eso tenemos que tener nuestro cuerpo limpio, para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. Y la tercera pregunta dice, ¿qué función hace el Espíritu Santo de Dios en nuestros cuerpos? Yo pienso que tienen que ver con lo que hablábamos ahorita, porque si nosotros somos templo del Espíritu Santo, Él nos da esta nueva naturaleza o esta nueva vida que nosotros necesitamos para no andar en la pasada manera de vivir. Entonces, en nuestros cuerpos Él hace esa obra de lavarnos, de limpiarnos, de regenerarnos y de darnos esa nueva vida. Sí. Y también... yo creo que Él nos dirige, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, o sea, nos corrige y nos revela y nos enseña todo lo que es del Padre. Amén. Y también, mis hermanos, otra cosa que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestros cuerpos es que nos ayuda a entender a nosotros que nuestros cuerpos no son de nosotros y no son de Dios. Algo más que podemos añadir a lo que ustedes han dicho. O sea, usted no puede decidir lo que usted va a hacer con su cuerpo, porque ese cuerpo no es suyo, ese cuerpo es de Dios. Por lo tanto, usted no puede decidir cuándo usted se muere ni cuándo vive. Tampoco nosotros podemos decidir cuándo quitarle la vida a nadie, porque la vida es un don de Dios. Y ese cuerpo hay que respetarlo, porque esa vida fue Dios que la puso ahí. Y nosotros creemos en el respeto a la vida. Y el Espíritu Santo viene a nosotros a ayudarnos a entender y a darnos la fortaleza y a darnos el discernimiento para que nosotros cuidemos la creación de Dios. Y nosotros somos creación de Dios. Este cuerpo es creación de Dios y nosotros tenemos que cuidarlo. Y el único que tiene derecho a quitar la vida es Dios, porque Él fue que la dio. Nadie tiene derecho a decidir cuándo una gente se muere y cuándo no.
porque el único que tiene derecho a tomar esa decisión es Dios, porque Él fue que nos dio la vida y el Espíritu Santo viene a nosotros para ayudarnos a entender esas cosas y para que nosotros vivamos acorde a la verdad de Dios revelada en su palabra. Y eso es muy importante, mis hermanos y hermanas, en esta hora para cada uno de nosotros. Entonces, ya terminamos esa parte de la persona del Espíritu Santo de Dios. Ya hemos visto ahí en toda la cita bíblica que pudimos ir dialogando todos juntos, que el Espíritu Santo es una persona, porque todo lo que Él hace son las características de una persona. O sea, Él enseña, Él guía, Él consuela, Él es el que reparte los dones. O sea, Él hace un sinnúmero de cosas que solamente una persona las puede hacer. Y por eso nosotros creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, procediendo del Padre y del Hijo. Él es uno con ellos, la eterna deidad, igual en divinidad, majestad y poder. Él es Dios actuando en la creación, en la vida y en la iglesia. La encarnación y ministerio de Jesucristo fueron consumados por el Espíritu Santo y Él continúa revelando, interpretando y glorificando al Hijo Jesucristo. O sea que esa es nuestra posición acerca del Espíritu Santo y acerca de la persona del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, damos gracias. Escúchame, yo tengo una pregunta, profe. Oh, sí, dígala, hermana, porque para eso estamos aquí. Sí, yo necesito una aclaración. Si una persona no ha bautizado, pero ha convertido, no ha bautizado y tenía marido, pero no se ha casado y puede hablar lengua y recibir el espíritu de lengua. Bueno, mi hermana, mire, yo le voy a decir algo. Quien conoce los corazones de cada quien es Dios. Eso es lo primero, ¿verdad? Dios conoce los corazones de cada quien y Dios sabe las intenciones que hay en los corazones de cada ser humano. En segundo lugar, yo quiero decirle que el hecho de que una persona hable lengua no quiere decir que sea una persona espiritual. Aunque las lenguas son un don del Espíritu Santo, pero hay muchas lenguas que no vienen del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé cuando una lengua viene del Espíritu de Dios, cuando no? Bueno, la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Hay que ver la vida, la conducta de esa persona. Porque, por ejemplo, yo me crié en una iglesia donde yo me arrepentí que había un señor que él todos los días danzaba y hablaba la lengua en los cultos y tumbaba los bancos y todo eso. Y sin embargo, él fumaba y fumaba escondido. O sea, él estaba en desobediencia porque o sea, la Biblia dice que nosotros no podemos usar ningún tipo de alimento ni sustancia que dañe el templo del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro cuerpo. Es igualmente cuando usted es un glotón, usted está pecando también porque usted está dañando su cuerpo. Usted tiene que comer lo que su cuerpo necesita. O sea que todo lo que daña nuestro cuerpo. Entonces, a veces, mis hermanas, nosotros no podemos dar una respuesta así porque nosotros no conocemos el caso. Pero yo quiero decirle que una persona puede arrepentirse hoy y Dios la puede poner a hablar en lengua si Dios quiere ponerla a hablar. Porque Dios es soberano. Dios es soberano para hacerlo. Ahora, nosotros sí debemos de saber que toda persona que viene a Cristo, el deber de la iglesia es instruirlo en la palabra de Dios. Instruirlo, o sea, cuando la gente viene a Cristo, viene con toda la maña del pecado. Entonces, el papel de la iglesia es tener un programa para instruir a la gente en la palabra de Dios. En la palabra de Dios y conversar con la gente sobre eso, para que así puedan entender cuáles son los planes de Dios para su vida.
Entonces, mi hermana, yo pienso que si una gente se arrepiente hoy y habla en lengua, lo que hay que enseñarle a esa gente a través de la Biblia, cuál es el propósito de la lengua y y también decirle que ese es un don del Espíritu Santo, pero también hay que decirle qué dice la Biblia, cómo debemos usarlo y cómo es la manifestación de ese don, porque todo eso está en la Biblia. O sea que ese es el papel de nosotros como iglesia. Siempre estar preparado para las personas que llegan a la iglesia, instruirlos en la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo decirle si esa lengua es de Dios o no es de Dios, porque yo no conozco realmente a esa persona, pero yo no puedo poner límite a Dios. Dios es soberano y Él actúa como Él quiere y Él sabe la obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, esa obra siempre Dios la va a conducir y someter a su palabra. Y el Espíritu Santo es que está para guiarnos en ese sentido a cada uno de nosotros. Eso sí tenemos que tenerlo claro, cada uno de nosotros. Así que Dios nos bendiga, mis hermanos y hermanas, en esta hora, y terminamos con esta parte de la persona del Espíritu Santo, y esperamos que cualquier otra pregunta que podamos tener, podamos en el transcurso de esta clase responderla, y ya por lo menos quedó claro por qué creemos que el Espíritu Santo es una persona, porque todas las cosas que Él hace son características de una persona, y la Biblia lo describe como la tercera persona de la Santa Trinidad. Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta parte, en esta hora.